pues pueda que también la ballena, por supuesto, se considerara un pez en la medida en que vivía en el agua, hasta Linneo podría decir uno o algo, pero no, digamos que Aristóteles, como zoólogo que era y taxónomo y todo eso, él habló de los cetáceos que eran como mamíferos, que respiraban y todo, pero que vivían en el agua. Entonces, bueno, pero que tanto se sabía todo lo que decía Aristóteles, tampoco sabemos. En fin, entonces Jonás sí, bueno, fue salvado y creo que, no sé qué pasó después, digamos, él se salvó también. Eso sí, fue perdonado. No, con respecto a lo de que si de la ballena comiendo gente, pues la semana pasada una ballena se comió a un par de bañistas. Sí, una orca. Pues no se los comió, digamos, estuvieron en las fauces de la ballena. Pero tal vez con lancha y todo, yo no sé si la lancha no le gustó o si fueron las mismas personas o si simplemente no iban a pasar, pero al momento ¿No se salieron muertas? no, salieron vivas y no les pasó nada. Yo bajé la noticia y la vi y todo y dije, pero ya no me acuerdo dónde fue. En España. En el rodadero, en el Caribe. En el rodadero. Fue como pero sí fue en el Caribe, posiblemente. garantizado. Y sí ha habido, pues, a lo largo de la historia más de una del personaje que ha estado como en las fauces de la ballena, digamos, pero adentro, quién sabe. Hay una historia legendaria del siglo XIX que dice que una persona estuvo adentro y eso fue la historia que él transmitió y como que se destiñó, quedó como albino por el resto de la vida. Pero hubo desde ese momento pues quien lo desmintiera por varias razones. Siempre quedó un poquito la duda. En Gibraltar, la isla. ¿Esta? Sí. Por los mismos días la semana pasada, un tiburón sí se comió a una persona y quedó filmada en video. Un video filmado. Más las orcas Gladys. Esas orcas son tremendas. Pero hay una revolución de ballenas y no nos hemos dado cuenta. Sí, enviando yates. Y les enseñan las cosas. Sublime, hay algo que me encanta de las ballenas, no tiene que ver con esto realmente, pero lo que más me fascina de las ballenas es que evolutivamente son animales que salieron a la tierra, son mamíferos y luego volvieron al agua, no es como los peces que se quedaron en el agua, sí, la vida empezó en el agua, pero ellos como que se devolvieron al agua y de los brazos volvieron a desarrollar aletas y cosas. Eso me parece como una cosa fascinante, porque de algún modo es como volver, es como que encarnan un espíritu como muy nostálgico, como la nostalgia del mar, no sé, como que es una figura pues evolutivamente como romántica, me parece que contiene todo el tema del romanticismo, y en esa medida pues está el siglo XIX, que es como el pico de la relación con las ballenas, de la cacería de ballenas también, pues Moby Dick, todo este tema que es violento también, pero es que las ballenas eran como, antes del petróleo, eran la fuente de combustible más pues universal y demás. Entonces las industrias balleneras arriba en Estados Unidos y en el País Vasco y en Oriente y en los nórdicos, en fin, esos eran como los grandes centros comerciales, digamos, del planeta. Pero bueno, no sé si en la boca de una ballena, pero no puede pasar por la faringe o algo así. Sigue siendo de todos modos una metáfora muy potente y que por supuesto como antecedente de Pinocho pues tiene a Jonás,
podríamos hablar también, otra figura bíblica, otro profeta. Pues no sé, la historia de Jonás lo recuerdan todos o no, solo se acuerdan que se lo comió la ballena, pero digamos que Jonás rápidamente, Jonás fue elegido por Dios para que predicara en la ciudad de Nínive, que en su momento era la ciudad más grande del mundo. Y pues se imagina una ciudad muy grande, pues había mucho degenere. Mucho pecado, mucho trago, mucho sexo. Entonces fue escogido Jonás para que predicara y le dijera a la gente que se comportaran, que se portaran bien y demás, pero pues qué pereza de responsabilidad, ¿no? De cargo. Entonces Jonás salió corriendo, pero dijo, no, yo me escondo, yo no voy a decirle a nadie nada. Y efectivamente se embarcó y se fueron al mar, pero pues obviamente Dios se dio cuenta, sabía dónde estaba perfectamente, porque todo lo bueno. Y entonces creó tormentas y creó situaciones en las que pues todos estaban muy incómodos y muy asustados. Y Jonás dijo, no, pues esto debe ser pues como por mi culpa, y yo me meto al agua porque pues yo soy el responsable de estos desastres. Y todos dijeron, bueno, sí. Hágalo. Entonces se metió al agua y se le había dispuesto un gran pez o un ketos o una ballena para que se lo tragara rápidamente. Y ahí estuvo efectivamente 3 días en el vientre de la ballena, pero rezando mucho. Eso sí, los 3 días completos rezó, dijo, por favor, perdóname. Y nada, yo me voy a portar bien y voy a hacer todo lo que me pidan si salgo de aquí vivo. Entonces, efectivamente, Dios se apiadó y lo hizo que saliera. ¿Cómo salió? Pues, o sea, todos sabemos cómo salió. Bueno, pues aquí hay una. A ver, ¿sí dónde cómo salió? Y hay muchas. Salió como escupido un poco cerca de la playa. Así se aparecen en todas las pinturas. Sí, pero como ven otra ¿Pero ahí vez- se lo iban a comer o...? Pues no sé. Parece que se lo fueron a No, comer. pues ahí se Se alojó mezcla, bien. se entiende como entrada o salida. Digamos que en Porque el ellos planearían la otro... salida por otro lado, ¿no? ¿Dónde está Espera, la Pato. otra imagen? Bueno, Está allá. ahí digamos que se ve que es como un pez. No, esa. Sí, esa, pero por el otro lado. Por el otro lado, sí. Que se ve como un pez con escamas, pero tiene los espiráculos, ¿no? Entonces es como una mezcla de pez y de mamífero, cetáceo. Ese es el otro lado. Siempre oímos de Jonás y la ballena. Yo creo que las traducciones posteriores las que pasaron por el griego, digamos, por ser un ketos, un cetos o un cetáceo, pues sí hablan de ballena, pero otras originales de hebreo, no sé, hablan del gran pez. Entonces eso hace que algunos pintores dibujen peces y otros dibujen ballenas, o que incluso dibujen peces mientras digamos ballenas, pero digamos que es esta gran pintura que inaugura en cierto sentido el romanticismo, la obra maestra de Jericó, y que se refiere a un episodio pues histórico que también brevemente pues puedo contar. Era como que la colonia de Senegal iba a ser devuelta por los ingleses a Francia por unos acuerdos ahí de cese de hostilidades y demás. Yo no sé si antes había sido francesa, se lo han tomado los ingleses o algo, pero se le iba a devolver Senegal a los franceses. Entonces hubo como una caravana, una comisión de 3 o 4 barcos grandes, entre ellos la Medusa, que iban en dirección a Senegal con muchísima gente, con gente que iba a gobernar allá, que iba a recibir todo. Era por supuesto un centro también de mercadeo pues de esclavos y todo eso.
Y entonces la Medusa era el barco grande, la fragata que iba para allá, y estuvo como comandada o comisionada a un personaje de la monarquía, como con un alto cargo en la monarquía, pero que no tenía ni idea de navegación. Entonces cometió error tras error en ese trayecto, se les adelantó a los otros barcos, se fueron como solos porque quería ganar terreno, luego pues como que nada, todo lo hizo mal, y eventualmente pues encallaron por allá en un sitio solos, se dañó la Medusa, no pudo seguir andando y había como 400 personas en el barco y solo había 3 o 4 barquitos que podían, digamos, solamente en los que pues había cupo como para, no sé, como para 250 o algo así. Entonces 150 quedaron ahí como, ¿qué va a pasar? Hicieron una balsa del mismo barco, una balsa grande, pues como de 20 metros o no sé cuántos, y ahí se fueron a meter todos los 150, pero pues se metieron ahí y la balsa por supuesto pues se hundió, entonces el agua les daba por acá y entonces no tenían como tampoco comida, les dieron, no sé, cogieron lo que pudieron, una harina, pero pues eso se mojó y eso quedó con una pasta y el agua y todo esto. Pero bueno, digamos que se pararon todos ahí cubriendo la balsa y los otros barcos supuestamente los iban a remolcar para irse todos para allá, pero no duraron ni 3 cuadras o los soltaron o se soltaron las puertas o pues había mucha especulación, pero pues, posiblemente no los dejaron ahí como a la deriva porque tampoco los barquitos iban a poder remolcar esa balsa. Entonces la historia es que estas personas pues nada, era desesperante la situación, muchos ahí mismo pues como que se cayeron o los tumbaron o se fueron pues digamos reduciendo en número muy rápidamente, pasó una noche, luego otra, estuvieron 13 días esa balsa pues por ahí al garete, así. Y sobrevivieron 15 personas de los 150 durante esos 13 días. Entonces, pues mucho de lo que pasó ahí, pues hubo canibalismo, hubo pues sacrificio de los más débiles para no gastar lo poquitivo que tenían. Tenían como algo de vino, era lo más valioso. Al menos. Entonces, bueno, eventualmente otro de los barcos de la comitiva los encontró y los rescató, pero dicen que por casualidad, porque ni siquiera se había dispuesto como una misión de rescate, ni mucho menos, sino que por casualidad a los 13 días pues se encontraron y bueno, caminen. Pero pues solo 15 y ya muy traumatizados y muy afectados y todo. Pero hubo algunos sobrevivientes y por supuesto esto fue la gran noticia en Francia y demás, y fue objeto de mucha crítica la monarquía, por supuesto, que fue como un mal manejo, mal encargado este personaje inepto y bueno, y todos los errores y todo. Entonces fue como una gran noticia. Y era un asunto medio político porque estábamos en plena ahí como revolución y entonces el pueblo está dividido entre napoleonistas o bonapartistas y monarquistas y demás. Pero Géricault pues vio ahí la ocasión para hacer como su obra maestra, y a los 27 años pintó ese gran cuadro. Pues muchos habrán leído de William Burns un fabuloso relato de las decisiones tomadas por Géricault a la hora de crear esa pintura. Ese ensayo lo leímos mucho hace 15 años en la universidad, pero mucho. No sé si todavía se lee, pero en las
Pues es una lectura de los dibujos, porque Jericó hizo muchos bocetos, muchas versiones posibles de lo que iba a ser ese cuadro, indistintamente representados en muchas imágenes. Pues creo que la ballena que nos acompaña o donde estamos, o que nos aloja, pues es como especie, digamos, un tópico y un símbolo y una imagen muy interesante, y creo que lo más notorio, lo más general, o de lo que siempre hablamos, es esa transformación en el imaginario cultural, visual, de la ballena, que siempre, pues, que pasó de ser el leviatán, el demonio, el monstruo, la amenaza, el peligro, cómo se fue transformando, pero hasta muy recientemente, a ser como un animal frágil que necesita del cuidado de los humanos, y una campaña absolutamente agresiva, como que no tenía precedentes en términos ambientalistas y ecológicos, como pues hay que salvarla como especie y demás, ¿no? Entonces, una transformación, digamos, de ¿cómo se dice?, de 180 grados. 270. Sí, entonces simbólicamente, digamos que es muy interesante, como de monstruo a estrella. Pues ese es el primer tópico de la ballena. Yo no sé, yo creo que hay muchas cosas que se pueden decir. La ballena que nos ocupa ahí a la entrada es de la animación de la película famosa de Pinocho, por ahí de 1940, ¿sí? Y pues es interesante también porque, bueno, sí, sabemos que la ballena se come a Pinocho y a Geppetto y demás, pero eso es en una versión de Walt Disney, porque la original del libro de Collodi realmente es un pez cane o cane peche, que pues, o sea, un pez perro, que sería como un tiburón, y de hecho las ilustraciones originales de Pinocho pues son como las de un tiburón, pero entonces pues en el 40, en la película, en la versión de Walt Disney, ese tiburón se convierte como en una ballena, pero una ballena que pues que es todavía pues como malosa, y que come, y que tiene ojos de mala, y que se llama Monstruo. En la película se llama Monstruo. Entonces, como que de algún modo, o todavía no ha evolucionado a despertar todas las simpatías culturales que despertó después, pero también, digamos, que posiblemente sigue siendo como un animal que permite simbólicamente o pensar, o imaginariamente pensar, que es todavía podríamos, es difícil pensar en otro animal donde pudiéramos caber enteros, ¿no? El tiburón despedazaría o descuartizaría primero a sus víctimas antes de tragárselas, pero para que alguien permanezca vivo en el vientre de un animal, pues solamente podemos pensar en el más grande, que sería como la ballena. Sin embargo, es una paradoja, porque las ballenas en general, bueno, las ballenas hay muchas especies, pero casi todas comen plancton o animalitos muy chiquiticos. Pensé perdón, ya te doy la palabra. Pensé en la carta de la Rueda de la Fortuna, en el tarot egipcio, ustedes lo han visto. Es de hecho algo muy similar, porque tiene pues la rueda, pero la rueda es como un timón, y tiene peces, y está en el mar, y es como que hubo un naufragio, ¿sí? Pero que entonces, mejor dicho, como es la rueda de la suerte, hay 50% de posibilidades de sobrevivir. Es eso, ¿no? Como esa cosa, y pues esto es muy chévere por eso, porque también tiene vida, ¿no? Pues digamos, vida entre comillas, ¿no? Que es como los personajes que incluyeron dentro del... Y ya, no voy a decir nada. Gracias. No,
No, pues yo quería decir que a mí me gusta mucho la imagen de la ballena. También trabajo en un proyecto en el que también trabajo como esa potencia que tienen los objetos de desecho desde una casa, desde mi casa, transformándolos y haciendo sonidos y ruidos para que al trabajarlos suene como una ballena. Porque me gusta mucho ese imaginario del espectáculo del encuentro con una ballena. Es una cosa muy, un evento, una cosa muy grande, que pues también ha fascinado mucho en la historia de la humanidad el encuentro con este animal, de cómo antes era un monstruo, que era una cosa como súper aterradora, pero que había que dominar, y porque también dominar el animal es como dominar el mar, dominar las tierras, pero pues es como una cosa muy grande, muy fuerte. Y que ahora hay otra mirada mucho más ambientalista y de protección hacia la ballena. Pero también como esta reflexión de trabajar con los desechos y todo, y de imaginar ese potencial de que el animal pueda albergar estos desechos humanos como para después que sea como una bóveda de ruinas, a mí me parece muy chévere. Y como hay una pasión y es un encanto por la tragedia y el desecho y eso, y es que hay un fenómeno natural que les ocurre a ellas, y es que ellas por lo general mueren, caen al fondo del mar, y una ballena inmensa cuando muere se descompone en el mar y es como una riqueza, un alimento muy grande para muchos animales. Pero hay muchas que por alguna razón contienen alimentos y cosas donde sus orificios se tapan y se empiezan a pudrir, suben a la superficie y explotan. Y el encuentro con la explosión de una ballena también es una cosa muy grande. Hay un montón de videos en YouTube. Y hay uno muy famoso que se grabó como en los 70 de una ballena encallada, que es muy peligroso acercarse a una ballena encallada porque si se empieza a inflar es porque se está descomponiendo, tiene orificios tapados, va a explotar en algún momento. Pero entonces, por alguna razón, a unas personas que se acercaron allá determinaron que la mejor idea era explotar la ballena con dinamita para que llegaran gaviotas y animales y cangrejos y se la comieran. Entonces eso se anunció y fue un espectáculo muy grande. Y había unas personas vestidas con trajes como los Monster Inc. de 3312, pues como super. Y había gente en la playa, hay un video que en la grabación de eso parece un episodio de Monty Python, porque hay una persona con la cámara grabando a la gente que está en la playa esperando a que explote y la gente está sentada en la playa diciendo como no, yo espero que pase tal cosa y no sé qué. Y en medio de la grabación pues explota. Y lo que ocurre es que pues esa explosión espanta un montón de animales, explota por pedazos, hay pedazos grandes que no se pueden mover, toda la gente queda cubierta con descompuestos de ballena. Pero sí pasa mucho y el espectáculo de verlas, encontrárselas, es algo que naturalmente es muy difícil que se dé, y no es como en turismo, otras cosas, como que ese encuentro de poder verlas, mirarlas, es algo muy difícil, pero sí se ha hecho pues el ejercicio de sacarlas, trasladarlas en tanques hasta espacios acuáticos, hasta museos, hasta laboratorios de investigación. También hubo una noticia muy famosa de que en Japón estaban moviendo una ballena para investigarla, ya estaba muerta, la estaban llevando y en medio de una avenida con gente y locales explota. En medio de todos los locales y todos los desechos. Como fascinación. Pero sí, es como un encanto de observar la tragedia y el espectáculo de este animal tan inmenso y tan grande. A mí lo que me importaba más en el otro proyecto era como el sonido y de cómo en el agua esas frecuencias puede estar muy lejos de la ballena, pero el sonido llega y es tan atrapante que ya se da una dimensión de la magnitud tan grande que tiene el animal y la imponencia que tiene. Pero en el proyecto me parece muy chévere como albergar esta ruina y ser conscientes de esta y esas relaciones. Las ballenas terminan siendo recolectoras. Era un hospital y en esa época decapitaban y todo eso, se llevaba pedazos del cuerpo para el estudio y los pintaba, y tiene unas tremendas cabezas pintadas y fragmentos de cuerpos.
eso todo lo hace un gran romántico. ¿Qué es, no? Ahí hay una posibilidad del canibalismo aquí, como que sí, hay unos bocetos más pintados, más acabados, pero luego decidían no hacerlo así, sino, bueno. Entonces esa pintura, pues nada, es una metáfora, por supuesto. Se dice que es romántica porque pues fue una decisión de Jericó, digamos, autónoma. Es un acontecimiento histórico y con connotaciones políticas, pero es una decisión absolutamente propia la de hacerla, no es ningún encargo. Eso de entrada es posible solo ya como en esa época. También es una reacción a el pintor oficial que es David, que es el que pinta a Napoleón y que lo pinta de forma neoclásica. Pinta pues todo así crudo y los muertos y como un realismo, pero también una expresión y una cosa. Entonces es romántico por todo eso, pero también porque es una metáfora y es como un comienzo también de una modernidad o de un modernismo. Pero no sé, digamos que de entrada nos propone esa fascinación, que yo es la que creo que trae a colación, y por qué nos gusta el fracaso, por qué nos gusta la ruina, por qué nos gusta como todo lo desastroso, por qué nos conmueve de esa forma el desastre. En el caso de Jericó, antes de que ustedes digan, en el caso de Jericó tal vez se vuelve una poderosa metáfora de humanidad, porque finalmente él trata de eliminar todo lo circunstancial, aunque en esa época todo el mundo sabía de qué se trataba. Y también porque de pronto al final, a lo lejos del horizonte, hay un barquito que representa como esa esperanza de que los van a rescatar, y la figura que es la más alta, que está como meneando así un pañuelo, es una figura, pues es afrodescendiente, digamos. Entonces en ese momento, Jericó es un abolicionista, obviamente, es un progresista, y pinta la figura protagónica, y la que está más elevada es un negro. Entonces eso también lo hace muy revolucionario en su momento. Pero no sé. Digamos que esa pieza como tal nunca estuvo presente, sin embargo, ahora que cuentas la historia y la casualidad y la armazón, sí, nosotros mantuvimos la idea de estas pequeñas islas, que luego ya no eran necesarias, sino como restos de algo, y cuando los pusimos, pues ya tenía como una estructura más como de una vivienda o un barco, y empezamos a hablar como del balserito, de León González, no. Y luego teníamos varios temas que eran esta puerta, que gracias a la exposición de Carlos, quienes vinieron, pues vimos que cuando uno abre la puerta, pues como que había un desencanto, porque la luz de afuera revelaba como todo el artefacto que había en las máquinas, y dijimos como no hay que hacer algo para que eso no suceda, y pensamos como en para que quede mejor que el anterior. Sí, para no cometer el error de Carlos. Gracias a ti. Y pues ya como que esto ya cuando pues no era ni una boca, sino eran como unas cortinas, pero ya cuando las pusimos ya ahí sí ya empezaba a aparecer digamos como este animal coso que tiene una boca puntual que se lo está tragando a uno, o una lengua como era, pues no sabemos bien qué era. Y luego pues esta puerta como la quitamos, no sabemos qué hacer con la puerta. Entonces la vamos a poner afuera, adentro, y en algún momento como que reunimos todo ahí, y ahí ya tuvimos como, uy sí, ahí es, porque pues era como un poquito para acá, y yo, no, un poquito para acá, y no nos ponemos de acuerdo con eso, y yo ahí, y también a este tema de las lámparas, que era como una pieza central que le daba como una altura pues a todo, como si estuviéramos debajo del mar o del agua,
Y bueno, al final ya todo se concentraba acá y nos parecía como lindo esa imagen como de una tres. Entonces, pues luego ya apareció y también tenemos el ave afrodescendiente en la esquina como indicando a lo alto y acá las ratas peleándose pero pues digamos que fue una cosa arbitraria que llegó, pero tenía esa misma lucha como de supervivencia. Pero al final se asumió un poquito esa referencia, bueno, Cuando lo dijiste. No, Eso la veo así como sí, obvio. yo lo vi en la balsa. Obvio, en serio. a mi cangreja también Sí, tú la había mencionado, ¿no? Cuando fuimos al taller a ver cosas y les dice, ay, me encanta esa referencia porque es como, yo creo que carga esa noción romántica de como esa cosa teatral y como algo está pasando ahí, que es como una cosa toda exaltada y siempre como que sentíamos que iba a ser muy teatral la cosa. Yo creo que teatral es como muy ambiguo, pero se refiere a que por la luz. No, pues teatral en el mejor sentido, Sí. pero sí, claro. Y por la luz y por la cosa, y otra de las referencias que cuando lo estábamos armando era que era muy bueno porque era como el set de un show de Muppets. Que es muy buenísimo, es como todo lo que uno quiere hacer. Pero de lo de la tragedia que hablabas ahorita, como esa cosa romántica también de Ruinas, a mí eso me interesa un montón porque eso Es que es pensando mucho exposición en otro lado. eso es como un lugar, o sea, hay como un turismo de ruinas también. Y es increíble, y uno va y ve ruinas milenarias o ancestrales y todo, y uno dice, "Guau, es increíble", porque uno siente que algo pasó ahí, que eso fue como lo que sobrevivió, y que uno está viendo como unas cositas ahí regadas, que sí es conmovedor, o sea, no es difícil como pasarlo por algo. Chévere. Pero tiene como una cosa del tiempo, porque uno sí siente que hay como un despliegue de tiempo ahí raro, porque yo lo pienso mucho y es, uno tiene una fascinación por lo que está destruido, o por lo que se está destruyendo, o lo que se está acabando. Si por ejemplo uno ve un Transmilenio quemado, uno dice, uy, fue pucha, y como uno va y lo ve y le toma fotos y dice, guau, increíble, lo vi. Pero es diferente esa experiencia que uno tiene cuando uno ve algo que uno siente que estuvo como cientos o miles de años y que eso fue lo que el tiempo fue como dejando ahí, como una inmediatez. Y a mí me parece fascinante uno pensar en que uno puede crear unas ruinas o crear esa sensación que uno está ahí como exaltado a lo que el tiempo hizo, pero de una manera como de ahora, como qué es lo que uno puede, digamos, recolectar del mundo en el que uno vive, que de pronto le pueda dar a uno un poquito esa experiencia de uno sentir como esto es lo que el tiempo ha ido dejando. Y el hecho de que Branquisco trabaje con bolsas y con todos estos materiales como todos, ¿cómo decirlo? Como que... ¿Precarios? Pues sí, precarios y como de ahora y de consumo de ahora y que tienen esa carga que uno siente como no, esto está destruyendo al planeta, pero pues en verdad eso es como una forma procesada del planeta también, o sea, eso cogen petróleo y le hacen un montón de cosas y termina en esto. A mí me parece como muy fascinante y como que siento que estaba como esa idea ahí latente todo el tiempo como de que estamos haciendo como una ruina, como una basurita, pero cuando uno convive con esa basura pues es chévere, porque uno también como que la frena un poquito, porque los desechos y lo que uno digiere también, que tiene que ver como con la ballena, pues es algo que uno pasa muy rápido y uno piensa entonces la bolsa es como una basura ahí, pero cuando uno se pone a hacer cosas con ella pues uno ya se empieza a pelicular y se empieza a meter como en eso, como que pues esto también es como parte de unos ciclos de vida en los que uno está, pero pues hacer arte ya como también es como un lugar común, pero hacer arte es como uno también meterse en eso y frenar y hacerlo en un lugar así, en este tipo de procesos es bacano porque uno se desliga de las dinámicas normales del mundo y de la plata y del arte y del arte también. Entonces le da a uno unas libertades que yo creo que fue como lo que nos interesó desde el principio y el espíritu del lugar y todo, y es como vamos a hacer un montoncito de basura pero con tiempo y charlado y ver viendo a dónde nos lleva la cosa y pues eso es chévere. Pero sí hay una fascinación con esa cosa romántica y sublime de ver una cosa que el tiempo fue como digiriendo y que fue lo que fue quedando y que ahí hubo algo en algún momento, como que
eso es fascinante. Y yo creo que eso es algo que Branquisco como que tiene en su trabajo, que ha hecho esas escenas como que queda después de la fiesta, y estos animales que son, pues que se inflan con ventiladores y con cosas que es como una cosa así muy rápida. Entonces es como una ruina pero rápida, como de ahora. Y Una eso- ruina recién hecha que es un contrasentido. Sí, exacto. Yo pensé ayer, perdón. Tranquilo, Carlos. Pues ya. Nosotros arrancamos de esas cosas y eso como siempre pues eso es ahí como charlado y entonces pues no era que trabajáramos juntos todo el tiempo, Francisco y yo, sino que pues cada uno tenía su espacio y íbamos hablando por chat y decía, hey, hice esto, tal, vamos por aquí, vamos por allá, todo. Y en un momento surgió este tema de que, ay, eso es como la boca de, pues como estar dentro de la ballena, porque pensamos en la película de Pinocho, porque al principio, a ver, esto es como para dar un poquito de contexto, pero al principio habíamos hecho, Branquisco estaba haciendo pues estos animalitos de bolsa que lleva haciendo un rato y toda la cosa, entonces dijimos como, ay, chévere hacer como una especie de escenografía donde estén esos animalitos, y habíamos dicho en un momento como pensar en unas especies de islas donde ellos vivieran, al principio eran unas islas. Y entonces yo dije, yo me quiero encargar de hacer las islas porque pues eso es como lo que a mí me gusta. Entonces yo las empecé a hacer y fue surgiendo y dijimos, uy, pero es que es bueno porque son como unas medio ruinas ahí, como unos sobrados. Y yo no sé eso cómo fue llevando a que parecían como una cosa que uno se traga. Entonces claro, eso nos llevó a la ballena y en un momento, entre las muchas cosas que uno quiere hacer, entonces uno dice, ay, llenémoslo de milanta como si eso fuera ahí como un pozo gástrico, porque también hablábamos que esto es como digerir. Pues sí, eran como unos necufores, eran como unas islitas y la idea era como que eso tuviera como un pocito de agua, como con cositas y animalitos y vegetación. Y eso fue dando como a lo gástrico y decíamos, pues claro, es que uno todo lo digiere, todo es como un proceso digestivo, lo que uno hace también. Y porque siempre pensamos que por el espíritu del lugar, por el espíritu de las cosas que hacen Erika y Carlos, de lo que habíamos visto todo, pues sí era chévere que fuera con sobrados de materiales todo. Y porque casi siempre que uno hace cosas uno intenta usar los sobrados que tiene por ahí, obviamente. Entonces bueno, eso fue llevando a toda esta cosa de la digestión y entonces en las muchas ideas que uno viene, entonces decíamos, ay, es que el espacio tiene como una boca y un ano, porque uno por allá puede salir también. Y es chévere porque uno está como acá encerrado en una cosa que es como el centro, que uno a veces percibe como una entidad ahí como medio monstruosa en la ciudad. Y que la arquitectura también, uno entra por esa boquita chiquita y sube como por la escalerita que es Como una ballena. tal cual. Como las ballenas. Y por último yo quería sumar una cosa que se fue hablando y que lo quería contar porque es buenísimo y era que todo esto pues obviamente entonces no, ay, es como la ballena porque es como estar ahí adentro de una panza todo. Y Branquisco y Carlos hablaron y Erika también el chat es bastante robusto. Entonces hablaron ahí, se acuerdan de Erika, perdón, se acuerdan de ese capítulo de Hora de Aventura que es dentro de un monstruo también. Y es increíble porque entonces es un capítulo que se llama En la panza del monstruo. Lo voy a contar así rápido porque la historia es muy buena. Entonces están los dos personajes de la serie y se despiertan y como que dicen, ay, ¿será que estamos soñando o será que esto es real? Porque están escuchando como unos sonreos, como un rave y como unos fuegos artificiales. Y se debaten un rato si es un sueño o no, y resulta, entonces dicen, no es un sueño. Hay un monstruo afuera que está escupiendo fuegos artificiales. Entonces van y de ese monstruo que está escupiendo fuegos artificiales escuchan una voz que dice como auxilio, ayuda. Entonces dicen, es muy raro. Entonces se meten en el monstruo y descubren que dentro del monstruo, en la panza, si ellos pasan por la boca, llegan a la panza, hay un oso, pero resulta que hay una fiesta de osos y la fiesta es un rave, tiene como tecno y luces y los animales tienen las pupilas dilatadas y están ahí bailando y entre otros están echando pólvora como en su euforia. Entonces ellos dicen, no, ¿cómo así? Dicen, sí, esto es una fiesta, está buenísima. Y le dicen, y los personajes principales les entra una preocupación y dicen, pues pucha, es que ustedes se van a morir, porque cuando uno come, uno digiere y eventualmente los van a cagar y se van a morir. Pero los osos no entienden
como esa preocupación. Entonces las personas dicen, no, tenemos que hablar entonces con el dueño de la fiesta. Y van a donde el dueño de la fiesta, que se llama Fidel Fiestas en español, y Fidel Fiesta le dice, no, tranquilos, esto está buenísimo, ustedes lo que tienen que hacer es pasar bueno. Y ellos dicen, no, es que estamos muy preocupados por ustedes porque ustedes se van a morir porque uno no puede existir dentro de la panza de una entidad que digiere cosas. Y Fidel Fiesta les dice, no, ustedes tienen que vivir en la fiesta, tienen que relajarse. Y ellos se resignan y van a la boca como a ver el atardecer, como en una experiencia sublime. Y uno de los personajes dice, no, es muy raro, es buenísimo. Dice, no, es que menos mal este bicho no le da por tomar lava de un volcán, porque eso sí los mataría inmediatamente. Y el monstruo escucha eso y dice, voy a tomar lava de un volcán. Entonces va a un volcán y toma lava, y cuando está tragando la lava, entonces los osos sí se dan cuenta que esto es un peligro, y ahí sí les da. Entonces las personas principales dicen, tenemos que escapar, ¿por dónde? Y los osos le dicen, hay unas cavernas, pero ya hay unas cavernas oscuras, pero ya nadie las usa. Y entonces dicen, no, vámonos por ahí, que es el intestino y el ano. Y corte B, entonces salen los animalitos y están todos sucios y todos magullados y dicen, bueno, nos salvamos, pero ahora ¿dónde vamos a hacer la fiesta? Y entonces, como en los programas que quedan como 20 segundos, entonces el personaje dice, ay, ya se me ocurrió una idea. Entonces le dice al monstruo, en vez de que usen pólvora, le propongo que usen láseres. Y entonces ellos pueden vivir dentro de usted y usan láser y ya no pólvora, que es tan irritante para su sistema digestivo. Y el monstruo dice, listo, y se vuelven a meter los ojos con láser y vuelven a ser su rey. Que es buenísimo porque es como la ballena. Y yo vi a Pinocho, la de hace poquito, y es buenísimo cuando están como que ese escenario que es como una caverna y están entonces como los restos de barcos y de cosas, y es fantástico. Y todo se fue dando así porque pues siempre sentimos que esto es como una especie de cueva o estómago para alojar algo, como que era muy teatral en ese sentido porque se puede oscurecer relativamente fácil. Es en un lugar que uno no espera que haya algo, entonces uno entra como una cuevita, que es muy chévere. Y de ahí se fue dando todas esas referencias de la ballena y el monstruo y la digestión y los restos y las cosas que hay entre los dientes. Hablamos también como el espacio entre los dientes, que no me acuerdo cuál es el término. Diastema. ¿En la gente o en los ballenas? En los ángeles. Lo que tenga dientes. Ay. Y entonces se fue dando por ahí, para un poquito de contexto. No sé, esto me hace pensar en las cuevas del Paleolítico. Dicen que se reunían por allá solo unos entendidos a celebrar los misterios y a hacer dibujos en las paredes. Y bueno, mucho se ha dicho también que cuando Dios murió y todo eso, pues el arte en cierto sentido ocupó el lugar que ocupaba la iglesia. No sé, eso siempre viene de alguna u otra forma por ahí, como un fantasma. Yo tengo unas imágenes, pues esto es como mi PowerPoint, y de pronto lo voy a ir pasando porque vamos a empezar a propósito de congregación con un personaje que siempre viene a la cabeza cuando pensamos en ballena. Hemos hablado mucho de la ballena últimamente. Aquí está Andrea, que ha hecho sonidos de ballena en instalación. Bueno, eso suena raro, ¿no? Que ha hecho sonidos de ballena. Pero No con la boca. con el cuerpo. No, hemos pensado mucho en la ballena, es decir, en arte y animales y no sé, está ahí como en varias ocasiones, muchos artes con ballenas. Y la ballena, digamos que antecede la entrada a este lugar. Eso se puede pasar ahora que lo mires. Cuando me invitaron, pues yo pensé como rápidamente en 3 temas que este trabajo me
me hacía pensar como tres cosas, aglutinaba varias cosas que eran como de interés mío, entonces dije, bueno, pues hablemos de esas cosas, la idea es que hablemos todos, pues, ¿no? Todas. Pero pensé la ballena, pues porque empieza con la ballena y demás, y porque creo que estamos en el vientre de la ballena en este momento. Entonces, San Brandano o San Brendan o San Borondón incluso, te dicen, era un místico, un evangelizador irlandés del siglo VI, por ahí, que emprendió viajes por todo el mundo pues para predicar la palabra y evangelizar y demás. Entonces es conocido como el santo navegante, y de hecho es como el santo patrón de los navegantes, de los marinos. Entonces, pues creo que está bueno que lo tengamos ahí como presente. Cuenta la leyenda, pues él llegó, pues aterrizó en varias islas y demás, pero llegó a una isla que le pareció propicia para pues oficiar una misa, y se acomodó pues con su tripulación, hicieron la misa literalmente, y ellos estaban en una expedición como en búsqueda de la tierra, pues del paraíso terrenal, algo así. La leyenda dice que eventualmente lo encontró por allá, pero no dice mucho cómo era, no hay mucho informe de cómo era ni nada. Pero digamos que en el camino, entonces oficiaron la misa en una de esas islas, y luego de la misa quisieron hacer ¿cómo se dice? Debía ser un estofado irlandés o algo así, no sé. Entonces, pero prendieron la fogata, y entonces ahí mismo la isla se empezó a mover y se sumergió, porque resultó que era como el lomo de una ballenosa que estaba ahí como descansando o en reposo. Entonces apenas tuvieron tiempo como de recoger y de montarse al barco y de salir corriendo de ahí, de volarse. Eventualmente ellos como que siguieron dando vueltas por el mundo y se volvieron algún día a encontrar con este monstruo que se llamaba Hasconius o Hasconio, una ballena o un monstruo, digamos, legendario. Y no fue tan, digamos que tal vez como habían alcanzado a oficiar la misa y a santificar el terreno, entonces quedaron como en buenos términos, o digamos que Hasconio quedó en buenos términos con ellos y los tuvieron como otro encuentro amistoso, podría ser. Pero de lo contrario, la ballena o el monstruo marino siempre había sido visto como un monstruo, y un monstruo como diabólico, el monstruo marino más horrible y más temido. Entonces, bueno, y eso viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Los griegos llamaban cetos o llamaban ketos, era una palabra para referirse a un gran pez o un monstruo marino, o una palabra muy genérica para hablar de estos monstruos legendarios, pero ahí cabían, pues supongo, varias especies. De ahí de cetus viene, por supuesto, cetáceo. Bueno, para